Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Parada y Fonda. Episodio 19. Portbou. Una de las estaciones más impresionantes. Imagen de portada. El mítico tren estrella Costa Brava, traccionado por una locomotora 269-298 de Renfe. Imagen del 28 de junio de 1992. Uno de los trenes más míticos que han circulado por esta gran estación. Y aquí vemos una vista general fantástica de Portbou, su estación, el pueblo y el maravilloso enclave donde está. Una estación que ha ido a menos porque al abrirse el túnel del Pertús en ancho internacional, este enclavamiento ferroviario ya no es tan importante como en otras épocas. Pero vamos a repasar y a ver cómo fueron los grandes tiempos que tuvo esta maravillosa estación de Portbou. Sigue el reportaje hasta el final y disfruta. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Portbou no solamente tiene un edificio de viajeros de los más interesantes de toda la red ferroviaria española. También destaca la gran estación de clasificación de mercancías con sus grúas pórtico para realizar transbordos de material, desde los vagones de ancho internacional a los vagones de ancho ibérico y viceversa. Aquí podemos ver estas sofisticadas instalaciones cuando estaban en sus mejores tiempos. Actualmente ya se puede circular con trenes de mercancías desde Barcelona hasta la red francesa por el túnel del Pertús. Lo que más llama la atención de la estación de Portbou es esta fantástica marquesina que podemos ver ahora mismo en la imagen. Una imagen contemporánea de hace relativamente poco, donde podemos ver un tren de la serie 449 de Renfe a mano izquierda y a mano derecha dos unidades de la serie 470. Hoy en día, lo que más abunda son los trenes de tipo de media distancia y regionales, pero en otros tiempos, y lo veremos en las próximas imágenes, hubo trenes internacionales muy interesantes y trenes míticos y bastante carismáticos que se podían ver por esta fantástica estación. Esta es la parte de ancho ibérico y ahora nos vamos a la zona de ancho internacional, donde hasta no hace demasiado tiempo llegaban trenes internacionales procedentes de Francia como este que vemos en la imagen, con material de la SNCF. Esperemos que regresen tanto a la zona de Portbou como al resto de zonas fronterizas de España, que vuelvan los trenes internacionales, tanto en la zona de Irún y Hendaya como en la zona de Vilasformoso y Fuentes de Oñoro. Se echan mucho de menos los trenes internacionales para conectar Madrid y Barcelona y otras localidades españolas con las capitales y las ciudades más importantes de Francia y de Portugal. En un principio, la estación original fue construida en el año 1878, pero más adelante, en 1929, la MZA, que se había fusionado con la original compañía, decidió dar a la estación un recinto de mayor envergadura, al que dotó de una marquesina monumental. Fueron los prestigiosos talleres de Joan Torras y Guardiola los que construyeron esta fantástica marquesina para la estación de Portbou. La estación está situada en el punto kilométrico 97200 de la línea Barcelona-Cerver. La compañía original que construyó la primera estación y también
La línea que pasa por esta localidad fue construida por la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia, que se fundó en el año 1875, que más adelante, hacia 1929, se fusionó con la MZA, la Compañía de Madrid, de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante. Al llegar 1941, pasó a Renfe, a la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, y en 2005 al administrador de infraestructuras ferroviarias, más conocido como ADIF. Imagen contemporánea del antén principal de la estación de Portbou, donde podemos ver al fondo el túnel que lleva a la estación francesa de Cerver. Y una imagen de antes, bastante antigua, donde podemos ver cómo era hace casi un siglo la estación de Portbou. Una imagen donde se pueden ver parte de las antiguas instalaciones de la estación antes de que se construyera la gran marquesina monumental que existe hoy en día. La verdad es que un pueblo bastante bonito y bastante interesante, con su iglesia, su pequeña playa, en fin, un lugar excepcional. Sin lugar a dudas, uno de los lugares más icónicos de la red ferroviaria española. Imagen aún más antigua del siglo XIX. Aproximadamente del año 1880, donde se puede ver el primer cocherón que tuvo esta estación cuando todavía pertenecía a la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y frontera francesa. La potencia de la burguesía catalana y el gran desarrollo industrial que tuvo Cataluña en el siglo XIX favoreció que tuviera el primer ferrocarril de la península ibérica y que se extendiera fácilmente hasta la frontera francesa. El primer ferrocarril español fue en la isla de Cuba, cuando Cuba formaba parte de España. Y empezamos a ver material clásico. Locomotora de tipo 240 de Renfe, antigua serie 1400 de MZA. Imagen de la antigua rotonda de Portbou en el año 1945. Aunque Portbou no tuvo un depósito propiamente dicho, sí que tuvo una importante reserva, ya que se realizaban muchos cambios de tracción en esta zona. Una estación que tuvo mucho vapor a lo largo de las décadas, pero que sobresalió más con la llegada de la electrificación a esta formidable estación. Aunque se pudieron ver fantásticas locomotoras a vapor, como las 1400 de MZA, que han sido de las mejores de los ferrocarriles españoles, en la memoria colectiva de los aficionados va a pasar a la historia, sobre todo, el gran material eléctrico que se pudo ver. Otra fantástica imagen histórica, más antigua, cuando todavía no había marquesina. Ya en tiempos del TBF, el ferrocarril de Tarragona a Barcelona y a la frontera francesa, las instalaciones de esta estación eran bastante grandes y bastante amplias, pero con el tiempo, en tiempos de MZA y luego en Renfe, se produjeron bastantes ampliaciones de las instalaciones a lo largo del tiempo, hasta convertirse, sobre todo hasta la llegada de la alta velocidad y del túnel del Pertús, era uno de los lugares, de los complejos ferroviarios más importantes de la red ferroviaria española. Y volvemos, como dirían los castizos, a los tiempos de Maricastaña. Nos vamos a la década de los años 10, donde podemos ver aquí años 10 o años 20. Seguramente es más bien de los años 20, aunque mi información pone los años 10. Aquí podemos ver unas locomotoras de MZA con un agroapórtico que se utilizaba para el cambio de bogies y similares. La diferencia del ancho de vía permanente durante mucho tiempo que había entre la red española y la red francesa, pues había tinglados donde se podían cambiar los bogies, ejes y demás cosas. También había una zona
de mantenimiento para realizar este tipo de trabajos. Una imagen curiosa. Imagen del vapor ya con la marquesina. La MZA, cuando adquirió tanto la línea de Tarragona a Barcelona y a la frontera francesa, y cuando se quedó con la estación de Portbou, se pudo ver la flor innata de la compañía, sobre todo la serie 1400 de MZA, unas locomotoras que eran de bastante buena calidad y que pasaron a Renfe junto con las míticas serie 1700, que pasó a la historia como una de las mejores locomotoras de vapor de los ferrocarriles españoles. Quizás la MZA estuvo por encima de Norte en tecnología de tracción vapor. Y también en el diseño de las locomotoras, ya que las vaporosas de la MZA solían tener una forma alargada, bastante esbelta y bastante elegante en cuanto a formas. Imagen de la aduana que tuvo la estación de Portbou en el año 1953. Unas aduanas que en aquella época pues eran bastante estrictas. No solamente los viajeros que tenían que pasar la frontera tenían que facturar sus equipajes, ser registrados, también muchas veces tenían que ser higienizados en salas de higienización para evitar piojos y este tipo de cosas. Eran otros tiempos. Así es como eran las aduanas en otros tiempos. En la serie de Meijo Ferroviario sobre el ferrocarril de la Fregeneda también tuve la oportunidad de comentar estas situaciones, ya que allí, en la frontera entre España, Salamanca y Portugal, había también una aduana con una sala de desinfección. Transfesa, Transportes Especiales Sociedad Anónima, fue una empresa que prácticamente era filial de Renfe, que surgió en la década de los 40. Y desde muy temprano esta marca se asoció rápidamente con Portbou. Aquí podemos ver a los míticos vagones Transfesa cerrados, ventilados como se les llamaba en aquella época, el 5 de marzo de 1956. Transfesa realizaba cambios de ejes a los vagones para que pudieran circular por la red europea. Además, que en sus inicios Transfesa transportaba naranjas y frutas de la huerta valenciana, con bastante éxito. Continuamos con este fantástico bloque en blanco y negro. Luego pasaremos a unas fantásticas imágenes en color que son las más recordadas por los aficionados. Fantástica imagen de la época del vapor, ya en la estación de Portbou con su famosa marquesina. A la izquierda podemos ver un rótulo que dice telégrafo público. Estas cosas son las que habían en otros tiempos, cuando no había ni internet ni líneas telefónicas en condiciones. Había telégrafos donde uno podía mandar un telegrama o mensajes a la familia o cosas por el estilo. También en el mundo del periodismo era muy habitual el uso de los telégrafos. Las instalaciones de cambio de ancho son mucho más antiguas de lo que todos nos pensamos. Aquí vemos un cambiador de ejes para vagones de mercancías en la década de los 50. Seguramente pertenecería a Transfesa. Aquí era donde se realizaban los cambios de ejes, ya que Renfe en esa época, si no me equivoco, todavía no realizaba cambios de ejes a sus vagones. Y de hecho creo que nunca los tuvo. Únicamente Transfesa se encargaba de los vagones de transporte internacional. Como anécdota, contar que muchos de los vagones naranjeros no solamente cambiaban aquí de ejes, sino que tenían gálibos especiales para circular por distintas redes europeas. Muchos de los vagones de Transfesa eran de gálibo inglés, un gálibo más pequeño que el español y además unos vagones que estaban preparados para ser montados en ferries al llegar al norte de Francia. Imagen de otro de los cambios de ancho que tuvo la estación de Portbou. Este es el cambiador de ancho de Talgo en la década de los 60. Imagen del 24 de junio de 1969. Por aquí pasaba el catalán Talgo y el remolque Talgo 3 RD efectuaba el cambio de ancho de vía. Había unas locomotoras de la serie 353 de ancho ibérico y otras de ancho internacional
en territorio francés, aunque esta situación duró relativamente poco tiempo. Y duró poco tiempo porque entraron en servicio entre Barcelona y Portbou las locomotoras de la serie 276 para dar tracción al catalán Talgo. Aquí vemos, pasando por Gerona, la 276-066 dando tracción al catalán Talgo el 23 de junio de 1973. Nos hemos salido un poco de Portbou y nos hemos acercado a la capital gerundense para poder ver esta fantástica imagen. Se retiraron de este servicio las locomotoras 353 que fueron llevadas a otras partes de España y se pintaron 3 unidades de la serie 276 para dar tracción a los trenes Talgo. Y nos vamos al bloque de color. Otra fantástica imagen de esta monumental estación, una de las estaciones más icónicas que se recuerdan en el mundo de la afición ferroviaria. Saliendo de la estación de Cerver y cruzando el túnel, la estación tiene una forma de Y, donde a mano derecha se va a la estación de mercancías, el gran complejo de clasificación que hay en esa zona, y luego, a mano izquierda, las instalaciones y la estación de viajeros con su marquesina. Y luego otro túnel que va a la zona, se va en dirección a Barcelona. Toda estación, todo complejo ferroviario de estas características, en todas estas estaciones abundan los tractores de maniobras. Aquí vemos una fantástica imagen, icónica también, de la estación de Portbou. Los tractores de la serie 304 de Renfe eran muy habituales en la zona de Portbou y toda la zona de Cataluña y el noreste de la red ferroviaria española. Es mítica la imagen de estas locomotoras con todos los vagones transfesa de tipo ventilado que vemos detrás de esta locomotora. Una maniobra muy habitual. Los vagones de transfesa cuyos ejes tenían que ser cambiados para pasar al lado francés. Posiblemente la estación de Portbou fue la estación más de transfesa que ha habido en toda la red española. Los 304 también daban tracción y maniobraban con coches de viajeros, en un principio de la serie 5000, luego los 6000 y 8000 y más adelante los coches estrella de tipo 10000 y también los 9000. Hubo mucha variedad de material remolcado en esta zona. Locomotora o tractor 304-043 de Renfe. Imagen del 25 de julio de 1978. Se puede ver también a mano derecha cómo era la clasificación en esa época, con los míticos vagones de transfesa y otros muchos que tenían aquella decoración rojo óxido. También el material francés se dejaba ver por esta fantástica zona. Aquí tenemos una magnífica imagen donde podemos ver un tractor francés maniobrando con el catalán Talgo en el año 1970 y detrás se puede ver la fantástica iglesia y el enclave del pueblo y este enclave ferroviario que es magnífico, uno de los más bonitos de toda la red. Ya tenéis disponible el episodio de trenes míticos dedicados al catalán Talgo. No os lo perdáis. Una pena el descenso de los trenes internacionales a lo largo del tiempo. Portbou tenía bastantes trenes internacionales muy llamativos y también trenes nacionales que venían del resto de España y que finalizaban aquí su trayecto. Aquí tenemos otra maniobra de cambio de ancho, esta vez con un tren, con un Talgo pendular. Y haciendo la maniobra, la 311-136. Una locomotora que estuvo en Renfe Transporte Combinado y que luego acabó aquí, realizando servicios de todo tipo. Ya era el año 2005 cuando se habían separado Renfe Operadora y Adif. Seguramente esta locomotora 311 pertenecía al administrador de infraestructuras ferroviarias.
También tenéis disponible el monográficos de material motor, la serie 311. No os lo perdáis. Y seguimos con más material, esta vez material noventero. Tren 432-014. Tomado, fotografiado en Portbou el 8 del 11 de 1998. Muchos trenes de la serie 432 habían recibido esta nueva decoración en la década de los 90. Abandonaron su llamativo color rojo por el color corporativo de la unidad de negocio de Regionales Renfe. En la década de los 90, Regionales Renfe creó la red Catalunya Express, donde se utilizaron trenes eléctricos de muy buena calidad y categoría, sobre todo de la serie 432 y también de la serie 444. Y tampoco podían fallar los míticos trenes TER de la serie 597. Tren 597-009, fotografiado en julio de 1975. No solamente existía el catalán Talgo como servicio internacional, también un viajero que venía de Francia podía pararse en Portbou y coger otro tren, desde aquí hasta otro punto de la geografía española. Normalmente era un TER el que solía hacer este tipo de enlaces. Una estación que en la década de los 70 y 80 tenía bastante vida, tenía bastante tráfico y había de todo, tanto de viajeros como de mercancías. Tanto para el usuario como para el aficionado era una estación que era una especie de santuario, un lugar peculiar y diferente. Las locomotoras de la serie 276 se veían muchísimo en toda la zona de Cataluña y por supuesto también en Portbou. Durante mucho tiempo dieron tracción a los grandes expresos de toda esta zona, pero con el tiempo fueron pasando a trenes de mercancías. Aquí vemos una 276-137 con mando múltiple, fotografiada en agosto de 1991. Una época donde estas locomotoras estaban destinadas íntegramente al tráfico de mercancías. La serie 276, antiguamente 7600-8600, fueron las primeras locomotoras de gran número para las nuevas electrificaciones de Renfe que tuvo a 3000 voltios en la década de los 50. Y cómo no, se podían ver sorpresas en esta estación que tenía mucho ambiente. Aquí vemos una de las pocas locomotoras japonesas que recibía los colores de cercanías. Locomotora 269-331 de Renfe, imagen de agosto de 1994. Muchas de estas locomotoras habían dejado ya de realizar los servicios de cercanías con la serie 450 de 2 pisos. Estos trenes ya habían recibido sus coches motores con cabina y al quedar sobrantes las japonesas volvieron a los servicios de mercancías. Y aquí esta locomotora, la unidad 331, había finalizado un servicio de mercancías. Poco después volvieron a su decoración. Bueno, más que a su decoración original, al color unificado amarillo y gris, el color de tracción Renfe. A las locomotoras francesas se les veía muy a menudo con trenes portacoches. Aquí vemos a la 276-013 en perfecto estado, debió de haber pasado una revisión R o algo por el estilo, porque está reluciente. Fantástica imagen del 24 de julio del año 1987. En la estación de mercancías de Portbou era habitual también el transbordo de automóviles de unos trenes de ancho internacional a otros de ancho ibérico. Era una estación de mercancías con muchísimo trabajo. Otro tren habitual que se podía ver en Portbou eran los trenes de cercanías cadenciados que realizaban servicios de tipo regional. Aquí vemos a una unidad de la serie 440 de Renfe Cercanías el 31 de octubre de 1994. Las incombustibles unidades de la serie 440 de Renfe. Con el tiempo, estas unidades fueron transformadas a unidades de la serie 470 o también las denominadas 440R, que habían sido mejoradas para servicios de cercanías, mientras que las unidades 470 se utilizaron
fundamentalmente para servicios regionales y más adelante de media distancia. Y a reina muerta, reina puesta. El declive de la serie 276 se convirtió en el auge de las japonesas de la serie 269. Aquí vemos a la locomotora 269-241 de Renfe dando tracción al mítico catalán Talgo. Imagen del 23 de agosto de 1993. Vemos cómo en las ventanillas se les estaba haciendo ya a muchas locomotoras 269 la reforma en la zona del ventanal. La operación de cambio de ancho del catalán Talgo duraba relativamente poco tiempo, tan solo unos minutos. No solía superar ni siquiera los 10 minutos la intervención. No solamente tuvieron declive las francesas de la serie 276, con el tiempo las japonesas fueron también sustituidas por la serie 252 en muchos servicios, y como no, el catalán Talgo estaba entre ellos. Un catalán Talgo que ya estaba en la década de los 90 y principios de los 2000, estaba ya de capa caída, ya que solamente llegaba a la ciudad francesa de Montpellier. Aquí vemos a la 252-029 de Renfe con el flamante catalán Talgo. Fantástico el material Talgo 3 y una pena que haya desaparecido el catalán Talgo, ya que este tren era mucho tren. Un Talgo 3 de rodadura desplazable que luego acabó sus días en el servicio Madrid-Badajoz, si no me equivoco. El material que se podía ver en Portbou, sobre todo desde los años 60 hasta los 90, era material de primera categoría. Aquí vemos una fantástica locomotora de la serie 353 de Renfe. Unas locomotoras talgas, como las llaman muchos aficionados, que tenían transmisión hidráulica y que Talgo la supo mantener y sacarle el máximo partido. Imagen del primer año de servicio del catalán Talgo, del 24 de junio de 1969, cuando la matriculación de la locomotora era la original, la 3004T. Y había 3 unidades en el lado español y 2 en las vías francesas de ancho internacional. Y otro de los trenes portacoches con una tracción de la serie 276 de Renfe. En los 90, cuando se dedicaban a mercancías, estas locomotoras eran muy habituales los trenes portacoches. También podemos ver a mano derecha la cola de un tren estrella de la época. Locomotora 276-020 de Renfe. Imagen de agosto de 1991. Última imagen del reportaje. Portbou es mucho Portbou. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.